Alberto, Carol, ¿cómo están? Dylan, Alexa, Lisette, Tracy, Alicia, Liz, Aldair, Martín, Pierito, Hilary, Josué, bienvenidos. Bienvenidos, Danielita, ¿cómo estás? Con hambre, ¿por qué no me has ido a comer, Pierito? Hubieras traído aquí la comida. Tráela con confianza. Tienes 3 horitas acá, porque si no vas a comer a las 11. Así que con confianza, corazón. Agüita nomás dice, no, chicos, cuidado, no se me vayan a morir, desmayar, por favor. Muy bien, chicos, hoy tenemos 2 temas. Para cívica desarrollaremos ciudadanía y organizaciones, y para relieve desarrollaremos este tema del Perú, ya más enfocado. Ya estamos entonces. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con geografía o con cívica? Ustedes deciden. Cívica, ustedes enamoran cívica que le tienen, ¿no? Uy, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Uy, no, ¿quién ganará? A ver, vamos a contar. 1 para Geo, 2 para Geo, 3 para Geo, 4 para Geo, 5 para Geo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 para Geo. Y Cívica trae sus, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No va a escribir doble, no sean chistosos. 24, 25, 26, 27. Jaja, se pasan ahí, ¿no? Geo, dicen Geo. Trampa, trampa, hacen trampa ustedes. Los dos están bonitos, ¿eh? Los dos están igual de largos e importantes. Ya. Empezamos con Geo, entonces. Listo. Ganó Geo. A la legal ganó Geo. Un poco pesado. Ya, los dos son pesados. Hoy día se han juntado los 2 temas más pesados del examen de admisión. Los que más vienen en el examen de admisión. Sí, de verdad. 2 temas fijos en un examen de admisión es relieve y clima. Y 2 temas fijos de cívica son derechos humanos y mecanismos de participación ciudadana, que nos toca hoy día. Sí, la otra semana nos toca clima. Solamente he dicho el nombre y ya volaron ya. Listo. Justo el que vamos a ver hoy día, los 2 temas que vamos a ver hoy día en la semana 3 son los más preguntados del examen de admisión. Relieve en el Perú y mecanismos de participación ciudadana. Listo, empezamos con relieve en el Perú. Ese es nuestro resumen de la clase anterior, ¿se acuerdan? Geodinámica interna y geodinámica externa, que tú ya lo sabes muy bien, estás al revés y al derecho, así que este cuadro se te hace súper conocido. Y vamos a empezar con el tema de hoy. El relieve del Perú se basa en la definición o clasificación de relieves de Javier Pulgar Vidal. Si bien muchas personas han definido las regiones del Perú de diversas maneras, incluso tenemos las ecorregiones de Antonio Brac, Javier Pulgar Vidal tiene 2 temas básicos que siempre van a servir para cualquier geógrafo, y en este caso es relieve y clima, mientras que Antonio Brac más desarrolla el concepto de flora y fauna. Es, por ejemplo, Javier Pulgar Vidal quien le dio todas las denominaciones al relieve, ¿no? De no decir una duna, sino decir médano, de decir duna Barján,
Mientras que un Antonio Braque solamente te dice llanura con ondulaciones, especificando que ya se sabe que ahí están las dunas. Vamos a empezar por el relieve submarino. ¿Qué es el relieve submarino? Sería el fondo de nuestro mar. Fondo de mar que ya obviamente está negro por la contaminación del petróleo. Y que vas a saber por qué hay tanto petróleo ahí. Esa es la parte textual, tranquilo, no te asustes. Aquí viene la parte gráfica y ahí seguimos explicando. Vamos a resaltar de aquí lo más importante. Resaltamos entonces los nombres. Primero está el zócalo, luego está el talud, la fosa y la dorsal. Ese es el orden. El zócalo tiene una medida de 200 metros de profundidad. El talud de hasta 3000. La fosa de hasta 6000. ¿Listo? Estos cañones están dentro del talud, así que tranquilo. Ahí solamente he presentado nombres. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué la carita? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Cómo será cuando empiece a explicar de verdad? Ya, empezamos entonces. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No se asusten. Para eso estamos aquí, para aprender. Relieve submarino. Ya, esos nombres están aquí. Esta placa es la placa sudamericana, que tú ya sabes que es una placa continental. Esto es una placa continental. Y esta placa continental choca con la placa de Nazca, la cual se subduce en la sudamericana, porque es una placa oceánica, ¿no? Una placa oceánica. Hasta allí todos vamos bien. Nuestro mar se cuenta solamente hasta la profundidad de 6000. Después lo demás se conoce como un fondo oceánico. Ya es fuera de nuestra administración. La sudamericana es, los dos son corteza, solo que la sudamericana es corteza continental y la otra es corteza oceánica. La sudamericana es el continente y la oceánica es la que se hunde en el continente. Con una placa oceánica se une en una placa continental. ¿Qué se forma, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese proceso? De la semana anterior. ¿Quién se acuerda? A ver. Convergencia está bien, ya, hasta ahí estamos bien. La unión de una placa con otra es convergencia o choque, ya. Pero habían dos tipos de convergencia. A ver, ¿cuáles eran los dos tipos de convergencia? Los voy a poner de cabeza, chicos. ¿Dónde están? ¿Se acordaron? Tenemos por un lado, cuando chocan las placas, convergencia o colisión de placas. Y en el caso de la divergencia es la separación de placas. Ya, ahí estamos bien. Después, en el caso de la convergencia habían dos, subducción y obducción. ¿Cuál es la que se da en la cordillera de los Andes, en el Perú? ¿Obducción o subducción? Muy bien, la subducción, porque la subducción es el hundimiento de la placa oceánica en la continental, mientras que la obducción es cuando chocan dos placas continentales. Eso es lo que tendrían que responder cuando yo les digo qué proceso se da allí. Convergencia de subducción. Ya.
Hasta ahí estamos bien. La subducción forma volcanes, pero también forma agujeros. ¿Cómo se llaman esos agujeros? ¿Cómo se llama el agujero del fondo marino? Muy bien, fosa. El agujero del fondo marino que se da en la subducción es una fosa. ¿Ya se acordaron? Creo que necesitamos esto. Fuerzas endógenas, diastrofismo, pirogénesis vertical, orogénesis horizontal. El pirogénesis es el equilibrio, isostasia, mientras que la orogénesis es la tectónica de placas, ¿no? Movimiento de placas. Divergencia es la separación de dos placas oceánicas. Convergencia es el junte o colisión de dos placas. Subducción oceánica más continental que forma cordilleras, volcanes y fosas. Y abducción continental con continental que forma simples cordilleras. Y la falla transformante es la visible en el relieve. Hasta ahí, fácil. Ahora, si volvemos aquí, la placa oceánica se hunde en la placa sudamericana. Entonces, las dos están haciendo subducción. ¿Y qué hay aquí? Entre la subducción, una fosa, un agujero profundo. Ya, hasta ahí estamos bien todos. Deberíamos estar bien ahí. ¿Por qué la clase pasada? Las fallas también por orogénesis, correcto. Ujú. Ya, no importa, no importa. Vamos a practicar. Entonces, en el sur, que eso vamos a aprender la próxima semana en clima, hay un remolino antihorario que se llama anticiclón del Pacífico Sur. Este anticiclón, del Pacífico Sur se ondula y hace que las corrientes que salgan de ahí salgan onduladas. Esta corriente es la corriente peruana o corriente de Humboldt, ¿ya? La corriente peruana, en teoría, máximo llega hasta la península de Illescas en Piura. No puede avanzar más porque arriba viene la parte tropical, que obviamente correspondería a la contracorriente ecuatorial. ¿Ya? Estamos bien hasta allí. Mar frío, mar tropical. Esta zona que está marcada con rosado se llama Nazca, en la zona de Ica. Se dice que la subducción de las placas también solo llega hasta Illescas. Y como el golpe más fuerte se da en Ica, la fosa peruana se divide en dos: fosa central y fosa meridional, que significa del sur. ¿Por qué no dice fosa del norte? Porque estamos contando que solamente llega hasta la península de Illescas. ¿Ya? Entonces, este agujero de aquí se va a dar en estos dos espacios, siendo la fosa central el corte más profundo y en la zona meridional el hundimiento mayor. Pero después, eso es un agujero. Ya, hasta aquí. ¿Vamos bien? Yo estoy avanzando nivel pollito. Llevo 10 minutos en una diapositiva de relieve peruano. Entendible. Vamos bien, vamos bien. Ya, no se preocupen, seguimos.
Esto de aquí lo llevas aquí. Entonces, se dice que en el fondo marino hay fitoplancton, ¿ya? Este fitoplancton. Este fitoplancton de aquí va a subir y va a estar aquí en la superficie. ¿Quién lo hizo subir? Ah, la corriente peruana, que en su movimiento ondulatorio va levantando el fitoplancton. Por lo tanto, ¿qué está generando? El famoso fenómeno del afloramiento. El fitoplancton se queda suspendido aquí. ¿Y por qué no baja? Porque nuestro mar tiene una amplia salinidad. Entonces, la sal lo mantiene suspendido allí. Lo mantiene suspendido. Esto logra que la fotosíntesis se dé en esta zona. Nada más, arribita. No tengo que irme hacia el fondo. Arribita. Y esto va a generar una zona fótica de vida, donde están los pececitos, porque el pececito ya no tiene que irse al fondo a comer, ahora puede comer aquí afuera, nada más. Todo lo que te acabo de describir, de fótico, fenómeno de afloramiento, sal, densidad y oxígeno producido por la fotosíntesis, se da en el zócalo continental, que según ya vimos adelante, tiene 200 metros de profundidad. Esta zona es considerada una de las más ricas del planeta por estar en una zona intertropical. Esta zona tiene casi todos los recursos suspendidos en la zona externa. ¿Por qué? Por lo mismo que el fitoplancton está afuera. Esa es la zona que se ha visto afectada por el petróleo. ¿Por qué? Porque el zócalo continental está lleno de petróleo, especialmente en la costa norte, en la zona conocida como tablazos, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, un derrame de petróleo está afectando la zona fótica, es decir, lo que antes se conocía como la zona de vida del Pacífico. El anticiclón da fuerza a la corriente de Humboldt, exacto, María Alejandra. ¿Qué foto? ¿Qué foto, chicos? Ah, se refieren a la fotosíntesis. Y eso es lo que está pasando. Seguimos. Luego viene una caída de 3000, se llama talud. Tiene unos cañones submarinos. Estos cañones submarinos nos permiten comunicar recursos y agua con la superficie. Es un cañón submarino. La fosa, ya sabes, acá está explicada, hay dos, central y meridional, ya te expliqué por qué incluso. Y también tenemos una dorsal. Y tú dirás, profesora, pero en la subducción, usted me acaba de explicar aquí, en la subducción hay cordilleras, volcanes y fosas, pero las dorsales están en la divergencia. Entonces es imposible que en la subducción hayan dorsales. Ah, ya. Es que la de Nazca es una placa oceánica que se une en una continental para hacer una fosa. Pero por teoría las oceánicas se separan de otras oceánicas. Entonces Nazca se está separando de una oceánica. Y ese agujero que está dejando es una dorsal. Solo que es una pequeña dorsal. Nada más. Así chiquitito. ¿Y cómo, profesora? Aquí lo vas a ver. Entonces te voy a mandar la foto de nuestra querida dorsal. ¿Dónde está la dorsal de Nazca y la dorsal de Salas y Gómez?
¿no? La nuestra es la de Nazca, que es chiquitita. Fosa, ¿se acuerdan? Es el agujero. Y dorsal es una cordillera submarina. Fosa, dorsal. Y luego también tengo por aquí una foto de los cañones submarinos, si no me equivoco. Ajá, ahí está. Solo que lo amplías y ahí están los cañones submarinos. Y listo, eso es todo lo que tienes que saber del relieve submarino. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Dime la verdad, porque la semana pasada me dijiste que sí habías entendido, pero hoy día no te acordabas ni el título del tema. Ya estás reconociendo, me parece muy bien, Aldair. Está perfecto. Los zócalos son terrazas o caídas hacia el mar. Muy cerca vas a encontrar algunas islas, pero nosotros no tenemos en sí archipiélagos, sino algunas islas nada más. Del relieve submarino, lo más mencionado siempre es lo de la corriente peruana, el fenómeno de afloramiento, porque es un tema que involucra relieve, clima y recursos. Así que es muy mencionado todo ese tema del afloramiento. La otra semana vas a volver a retomar esto del afloramiento. Vamos con la costa. La costa es una región muy delgada que abarca 10 departamentos. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero no los 10 departamentos completos, sino una porción de los departamentos, no todo completito. ¿Por qué? Debido a que muchos de estos departamentos tienen su parte andina, como Arequipa, por ejemplo, que mayoritariamente es andino y solamente la parte del puerto se le consideraría litoral. Nuestra costa es una franja muy, muy estrecha y delgada. Es la parte azul que está marcada allí en los departamentos. Es chiquitita. Esta costa tiene tres zonas bien definidas. La zona de la península de Illescas. Esta península es básica. Si te das cuenta, hasta la península de Illescas llega la corriente peruana. Hasta la península de Illescas vas a contar clima. La península de Illescas es la península más grande y la península de Illescas marca la zona más extensa de la costa norte, que es Illescas, Morropón y Sechura, que tiene aproximadamente 170 kilómetros. La zona centro, especialmente en Cañete, llega a 30 kilómetros, mientras que la zona de Arequipa, en Punta de Lobos, llega de 3 a 5 kilómetros como máximo de extensión. Cada vez la costa se va haciendo más delgada conforme nos vamos yendo hacia el sur. ¿Qué pasaría si no estuviera la península? Si no estuviera la península, posiblemente la fuerza de la corriente fuera mayor. Lo que no se podría definir exactamente es quién tomaría más fuerza. ¿Por qué? Depende mucho de los movimientos también internos de los mismos vientos del mar. Ujú. O incluso el proceso erosivo fuese mayor. La costa, así de delgadita como la ves, tiene tres zonas. La parte pegada al mar, que es la zona de playas, la llanura, que es donde nosotros vivimos la mayoría, y la cordillera, que son porciones de la cordillera de los Andes que se han desprendido. Pero no es la cordillera de los Andes, se llama cordillera de la costa. Litoral de la costa. Vamos a empezar por la parte pegada al mar. Tienes bahía. La bahía es lo que tú popularmente le llamas puerto. Hay puertos mayores, puertos menores y caletas. De igual manera, hay bahías grandes, hay bahías medianas y las pequeñas se llaman ensenadas. Paita es una bahía y es uno de los puertos más importantes porque es el que tiene el complejo pesquero más grande.
Chimbote es el puerto más importante en pesca y es la bahía más importante entonces. La del Callao es la comercial y turística. Y en el sur destaca mucho la de Matarani como la pesquera, pero Paracas la turística. La península es una porción de tierra que sobresale en el mar. Hay cabos y hay puntas. La península más grande es la de Illescas, pero la península más visitada y turística es la de Paracas. Entre las puntas que destaca la punta de Capones por ser frontera y la punta del Callao, que se conoce así porque tiene la forma de una punta. Es decir, si tú creías que una punta tenía una forma diferente o que la punta del Callao se habían inspirado mucho para ese nombre, pues no. La punta del Callao se llama así simplemente por ser una punta. Sí, hice cartografía, no he hecho geodinámica interna y este, ¿por qué no me dicen? Ay, chicos, ya decía yo porque estaba pegado ahí el cuadrito. Ya, no se preocupen. Pero tienen que hablarme, pues, chicos. Está bien, está bien, está bien, no hay problema porque no he dicho nada raro también. Ya decía yo, ¿por qué estaban preguntándome esas cosas? No se preocupen. Cerramos hasta aquí. Tranquilos, a ver, inhalen, exhalen. Ay, Piero, no con confianza. Es que veo tantas diapositivas, entonces ya está unificada, pero no recordaba esa parte. Nos toca hoy día, entonces, pues se llama, el tema de hoy es relieve en el Perú, porque el otro es clima. Hoy día tenemos que hacer las tres cosas. Ujú. No, 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 no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Ahí está, por eso se ha explicado. Ya, ya, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos bien hasta aquí. Ya, hemos dicho los nombres nada más de los puertos o bahías, las penínsulas, ese es por península, cabo, este se llama cabo, y ese se llama punta. Ujú, ese es el nombre. Península es la grande, cabo y punta. Entonces retrocedemos. Ah, ¿verdad que ustedes en ciclo cero ven geodinámica, pero chiquitito? Pero no me gusta verlo chiquitito. A ver, no se preocupen. Ahorita lo soluciono. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí de aquí, vamos a coger de aquí la semana 2. Ujú. No, este no es, este es práctica. A ver, ¿dónde está? Semana 2. Ahora sí, ya. Es que ese es el tema. Yo sé que muchos lo pueden saber, pero a mí me tienen que explicar. Es que me había olvidado que en cero, que no estamos llevando el ciclo cero, geodinámica interna y externa va dentro del tema de relieve, pero muy pequeñito. Por eso solamente está la imagen de aquí, que es el resumen, ¿ya? Pero todavía no me voy a ir al resumen, me voy a ir de frente al tema. Vamos a hacer el tema extendido, rápido, y luego te vas a dar cuenta que todo está aquí. Ya. Ese temario es del general. Temario, de seguro les han mandado otro del otro temario. Lo que pasa es que ustedes están con ciclo cero. En ciclo cero es cartografía es el segundo y el tercero relieve unido. Por eso las preguntas eran de cartografía. Ese temario donde está separado geodinámica es el que hacen de letras. Pero son los mismos temas, así que no se preocupen. Lo único que se diferencia de temario en temario es qué tema le damos más importancia. Para cero, yo separo geodesia de cartografía para que puedan practicar esos ejercicios. Nada más. Pero el tema es el mismo. No, no se asusten. Ya, empezamos. Geodinámica interna y externa. Esta es nuestra geósfera, ¿correcto?
La geósfera es como cortar un trozo de pizza o un trozo de helado. ¿Ya? Un trozo de pizza o un trozo de helado. La geósfera tiene 3 capas: núcleo, manto y corteza. El núcleo se conoce como endosfera porque es la capa que está al fondo. Es la capa que está al fondo, la última. Le puedes decir endosfera, NIFE, por su contenido de níquel y hierro. NIFE. Ya estamos. Esta zona es la de mayor temperatura o la más caliente porque tiene el magma. Va a dividirse esta zona en núcleo interno y núcleo externo. Núcleo interno es el más sólido y núcleo externo es el más líquido. De allí fluye todo el magma hacia el exterior. Luego tenemos el manto, se llama mesósfera también. Este término de mesósfera lo vas a ver en 2 oportunidades. Lo vas a encontrar en atmósfera y en geósfera, que significa capa del medio. Nada más. La geósfera tiene 3 capas y por eso la capa del medio se llama mesósfera. Y en el caso de la atmósfera tiene 5 capas y su capa también se llama mesósfera. Usualmente estas preguntas, mi estimado Piero, no venían porque es como que la parte introductoria al tema, ¿no? Pero sin embargo, la pregunta literal del examen fue: ¿cuáles son las capas de la geósfera? No está difícil. Esta mesósfera o manto se divide en inferior y en superior. El inferior, que es el que está aquí, está más pegado al núcleo, y el superior tiene una subcapa llamada astenosfera. Esta subcapa, conocida como astenosfera, tiene el magma en su estado líquido, no en lava, sino que a diferencia de las otras capas, esta zona es la más líquida. Aquí encontramos nosotros la fracción de las placas, la fracción de las placas. ¿Listo? Por eso la astenosfera le da movimiento a las placas tectónicas. Listo. El interior de la Tierra, de la geósfera, emite una cantidad de energía. Emite la cantidad de energía. Esta cantidad de energía va a ser dosificada. ¿Por qué? Si la energía no sale, la Tierra explota como una bomba de tiempo. Y si la energía sale de manera abrupta, generaría grandes zonas de destrucción. Entonces, la energía se va dosificando a través de los espacios que son las discontinuidades. Estas son las discontinuidades. Las discontinuidades son las separaciones entre las capas. La separación entre el núcleo y el manto se llama Gutenberg y entre el manto y la corteza se conoce como Mohorovicic. Estos nombres no es necesario que te los aprendas porque no es que, ay, qué nombre tan complicado le han puesto. No, es el apellido de cada señor que lo estudió. Así como la mitad del núcleo es Lehmann y Whischer, y en el caso de la mitad del manto, Repetti, o la corteza, el de Conrad. En especial, lo que tú tienes que grabarte es que la discontinuidad es la zona que dosifica la energía para que salga de manera más suave. Cuando la energía cruza la astenosfera, ya se conoce usualmente como onda sísmica. Si te das cuenta, los sismos son necesarios para la Tierra, para que se pueda dosificar la energía. La corteza oceánica y la corteza continental antes se conocían como sial y sima, que son sus compuestos de silicio y aluminio o silicio y magnesio. Muy bien. Ahora, SPPT es una versión extendida de la foto inicial. Si quieren se las voy a alcanzar, porque usualmente no la utilizo para el ciclo cero. Pero ahorita se las alcanzo. No se preocupen. Para que complementen allí. Todo lo van a tener. No hay problema. Yo le paso ahorita a Leslie para que se los alcance. Y ahora vamos a complementar esta partecita del tema.
con la geósfera. Atento. Vas a escuchar una serie de nombres raros. Está bien, porque todos los nombres raros los vas a aprender ahora. No te preocupes. La geosfera es la capa de roca que se encuentra debajo de la atmósfera y de la hidrosfera. Es la capa más gruesa y la que contiene la mayor parte de los materiales terrestres. La geosfera consta de 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. La primera capa es la más externa y fina de la geosfera. En los continentes, la corteza tiene un grosor entre 25 y 70 kilómetros, y en ella abundan rocas como el granito, la arcilla y la pizarra. Mientras que bajo los océanos, la corteza tiene unos 10 kilómetros de espesor, y en ella predomina el basalto. Las famosas placas tectónicas se desplazan muy lentamente en esta capa, como también tienen lugar los terremotos y otros fenómenos geológicos. El manto es la capa intermedia que ocupa la mayor parte del interior terrestre, llegando hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Está formado por rocas llamadas periodotitas, sometidas a elevadas temperaturas, y en algunas zonas estas rocas se encuentran fundidas. El núcleo es la zona más interna de la Tierra, constituido por hierro y níquel. Las temperaturas son aún más elevadas, haciendo que la parte externa del núcleo sea líquida. Del mismo modo que ocurre en la hidrosfera, las rocas se forman y se transforman constantemente en lo que llamamos el ciclo de las rocas. Nuestro planeta se regenera cada segundo, desde la fundición de la litosfera hasta su vuelta a la superficie en forma de magma. Es por ello que las rocas se pueden clasificar en 3 grandes tipos. Las rocas sedimentarias se forman por procesos que tienen lugar en la superficie terrestre, como son la erosión, el transporte, la sedimentación y la posterior compactación de sedimentos. Las rocas metamórficas se producen por transformación de otras rocas en el interior de la corteza, donde son sometidas a grandes presiones y temperaturas, sin llegar a fundirse. Las rocas ígneas se forman a partir de la solidificación de roca fundida. Si este magma se enfría lentamente, obtendremos un tipo de roca ígnea llamada roca plutónica, mientras que si el enfriamiento es rápido, obtendremos rocas volcánicas. Desde siempre los seres humanos hemos utilizado las rocas para distintos usos, como por ejemplo, la fabricación de herramientas de piedra, la construcción de edificios, utilizando piedra como granito y basalto. También extraemos la roca para la elaboración de objetos de decoración o joyería, y finalmente para su uso como combustible, ya sea el carbón o el petróleo. Aunque la geosfera se renueve, esta tarda muchos milenios en formarse. Por eso, las rocas y los minerales constituyen un recurso natural no renovable, pudiendo desaparecer de la Tierra de forma permanente. Los principales impactos de los humanos sobre la geosfera son los siguientes: la sobreexplotación de yacimientos minerales, la formación de minas con la consiguiente pérdida de suelo y de paisaje, el agotamiento de las reservas de carbón y de petróleo con la probabilidad de que en el año 2050 tengamos que buscar otros recursos. Otro impacto sería la pérdida de suelo fértil, como consecuencia de la edificación, la tala de árboles o los procesos de extracción de minerales. Con el fin de evitar la degradación de la geosfera, se proponen algunas medidas. La utilización de fuentes de energías alternativas, como pueden ser la energía del viento, la del sol o la energía de las mareas.
sustituir los motores de los automóviles por motores que no requieran derivados del petróleo, utilizar electrodomésticos de bajo consumo energético para así reducir el uso de combustibles, o promover la recogida selectiva de residuos y reciclar, de este modo reducir el consumo de recursos minerales. Muy bien, chicos. Nosotros hoy día vamos a extender todos estos conceptos, desde los conceptos generales hasta los conceptos de relieve en el Perú. Ya Leslie tiene las diapositivas complementarias a nuestro tema, así que me imagino que ya se las está alcanzando por el WhatsApp, que es más rápido, ¿no? Para que ustedes puedan complementar su información. Continuamos. Entonces, existen dos tipos de factores que modifican el relieve. ¿Qué es el relieve? Es la parte externa de la corteza. Hay fuerzas internas o endógenas y fuerzas externas o exógenas. Las fuerzas internas o endógenas están dentro de la geósfera y las fuerzas externas o exógenas se encuentran como parte de otros subsistemas, es decir, de la atmósfera, de la hidrosfera, que también suelen modificar la geósfera. Las fuerzas internas o endógenas serían diastrofismo, vulcanismo y seísmo. Mientras que las fuerzas externas, meteorización y erosión. Vamos con las fuerzas internas. Diastrofismo, vulcanismo y seísmo. Todas son movimientos. Movimiento de la corteza, movimiento del magma para generar ascenso, movimiento de energía para liberar la energía interna también en ascenso. Ahora vamos a trabajar la parte del diastrofismo. El diastrofismo es el movimiento, como ya te he dicho, que va a deformar la corteza. Este movimiento puede ser epirogénico, que es vertical, y orogénico, horizontal. ¿Te das cuenta? Si tienes temor a confundirte, coincide la letra E con la primera vocal de la palabra vertical, que sería la segunda letra. Y coincide la letra O con la primera vocal de la palabra horizontal, que sería también la segunda letra. Entonces, así ya no te vas a confundir. Vertical, epirogénesis, horizontal, orogénesis. Igualito. La epirogénesis va a formar relieves elevados, así. Correcto, que significan en este caso terrazas o continentes. Muy bien, en este caso, todo relieve formado en epirogénesis es recto. Puede ser destruido o construido. Y en orogénesis es en punta. Puede ser tanto una elevación como una depresión. Hay una diferencia allí. Aquí no están hablando de la cordillera, porque la cordillera es por orogénesis. Están hablando de todo el continente que forma la cordillera. Vamos con la epirogénesis. Es la de aquí. La epirogénesis se desarrolla en base a un principio, que es la isostasia. Es el principio de equilibrio o de orden. Dice que la epirogénesis suele ordenar lo deformado por la orogénesis. En este caso, vamos a encontrar nosotros que puede construir continentes o puede destruir continentes. Lo puse al revés, creo. Ahí está. Destruir
y construir. Ahora sí. Pero también va a formar todo lo que se da en el continente. El continente tiene una caída, que ya la acabas de ver en el relieve submarino, zócalo o plataforma. Y tiene también algunas pequeñas elevaciones, que se llaman terrazas. Si la terraza está pegada al río, fluvial, puede ser aluvial, y en este caso, las terrazas pegadas al mar son tablazos, tablazos. Y el escudo suele ser el centro del continente. Todo se relaciona con continente y es planito. Lo único plano que no cuenta aquí son las mesetas, porque las mesetas se forman sobre los continentes, sobre las montañas, perdón. Orogénesis, ya te expliqué que son relieves en punta o en depresiones también de ese tipo de punta. Y aquí está justo lo que yo les estaba diciendo cuando les estaba explicando el relieve sudamericano. Existen 3 terminaciones. La divergencia es la separación. Ahí ves las flechas blancas. Están separando. Esta separación es un borde constructivo o creativo. Porque si te das cuenta, al momento que se separan las flechas blancas, sube un relieve. La convergencia es el choque o colisión de placas. La convergencia destruye, es un borde destructivo. Mira, se está hundiendo y se está generando un agujero, que es la fosa, ¿no? Y transformante es un tipo de falla, que es conservativa, no crea ni destruye nada. ¿Listo? Ya estamos hasta aquí entonces. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien, excelente. Vamos. Ahora sí, yo decía algo pasaba, tenían un hueco de información, pues chicos. Era normal. Ya dice Leslie que lo subió a la plataforma, chicos. Ya tienen esta diapositiva en plataforma. La diapositiva adicional. Isostasia, ya lo acabamos de ver, que significa equilibrio. Está basado en el principio de Arquímedes. ¿Lo utiliza quién? La epirogénesis. Y la deriva continental es la teoría de la Pangea y Pantalasia. En el que la Pangea es la tierra y la Pantalasia es el mar. El mar ingresó en la tierra y la fragmentó formando los continentes, dejando movimientos exactos de energía. Después de Alfred Wegener, y vieron varias personas que trataron de explicar este principio que no le creían a él. Incluso una científica se dio cuenta que justo las líneas que él utilizaba como separación eran líneas que generaban sismos. Con el tiempo se dieron cuenta que esto era real y nace pues la teoría de las placas tectónicas o la tectónica de placas, que es una teoría basada en que existen 2 tipos de placas, placas oceánicas y placas continentales. Las placas oceánicas o continentales tienen situaciones o relaciones diferentes. Esto se utiliza mucho en la orogénesis. Entonces, si la epirogénesis es isostásica, la orogénesis es tectónica de placas. Aquí tienes que notar cuáles son continentales y cuáles son oceánicas. Las continentales son fáciles de reconocer, aparte porque están sobre los continentes sus nombres. Norteamericana, sudamericana son porciones del continente, no hay placa centroamericana. Euroasiática es Europa con Asia. Africana, África. Antártica, la Antártida, ya está. Y luego las flechas rojas que ves aquí simbolizan la parte oceánica.
la parte oceánica. En este caso, tienes que darte cuenta que las flechas rojas siempre están mirando a una parte continental. Mira, siempre están tocando el continente. Listo. ¿Eso qué significa? Que las oceánicas se juntan a las continentales. Pero nótese también lo que pasa entre las oceánicas, que las oceánicas se separan. Entonces, estas suelen repelerse. Se separan. Nótese otro dato importante. Toda la zona del Pacífico, voy a resaltarla aquí, tiene una serie de triangulitos. Ya. Estos triangulitos son volcanes. ¿Por qué el Pacífico está rodeado de volcanes? Son más de 450 volcanes. Esta zona del Pacífico se llama la zona de subducción, que ahorita vas a aprender qué es. Aunque ya lo hemos mencionado un poquito en el relieve peruano. ¿Listo? Seguimos entonces. La convergencia, acabamos de decir, que es la colisión de placas. Listo. Existen dos posibilidades de colisión. Que choque una placa continental con una placa continental o que una oceánica choque con una continental. No existe la opción de oceánica con oceánica, porque ellas no chocan, sino se separan. Cuando chocan dos placas continentales se forman cordilleras, pero son cordilleras simples. Este ejemplo es la cordillera Himalaya. Se llama convergencia, tomando el nombre arriba, y tomas uno de estos dos, obducción. Obducción significa cuando chocan dos iguales, que sean continentales. Pero cuando choca una placa oceánica con una continental, como no pesan igual, la más densa, que es la oceánica, se hunde en la continental formando un agujero que acabas de ver ya adelantado en el relieve submarino que se da, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Esto se conoce como convergencia por subducción, que va a formar no solamente cordilleras simples, sino cordilleras con volcanes. Ese hueco que está aquí en la subducción se llama fosa, que es el relieve más profundo del mar. Esta fosa es una depresión del mar, una depresión marina, pero es la depresión más profunda. Es la depresión límpida, es decir, es la zona principal para estudiar el fondo oceánico, es la zona más transparente. Así como te has percatado, es el agujero por subducción. Entonces, si a mí me preguntan cómo se forma una fosa, es por convergencia de subducción. Y una dorsal se forma obligatoriamente por divergencia. ¿Qué es eso, profesora? La divergencia, como ya hemos podido explicar aquí, es la separación que construye el relieve. Y si tú te das cuenta, una oceánica siempre se separa con otra oceánica. Y entonces comienza a ascender el magma. Todo, voy a poner otro color para que te des cuenta. Toda esta parte entonces es magma. El magma comienza a ascender. Pero como está cerrado, no se forman los clásicos volcanes. Son los clásicos volcanes cerrados más bien. Este es un conjunto de montañas. Entonces, una dorsal no es nada más y nada menos que una cordillera submarina debajo del agua. Si en algún momento alguna de estas montañitas sobresale en el agua, tú lo que logras ver solamente es una punta. Entonces suelen llamarle a esta zona llena de magma isla. Existen dos tipos de isla, las islas comunes y las islas llenas de magma. Las islas llenas de magma se conocen como islas volcánicas.
una isla volcánica es Hawái, Galápagos o Tonga y su erupción hace unos pocos días. Muy bien, vamos con la falla. Correcto, volcanes submarinos. Vamos bien entonces. Excelente. Ya vamos comprendiendo, vamos entendiendo, así me gusta. Todo entendiendo rápidamente. Excelente, chicos, lo máximo. Así con confianza, ustedes díganme, si algo se me pasa o algo quieren que lo vuelva a explicar, yo normal, no hay problema. Igual lo bueno es que tenemos las 3 horas juntitas, entonces dosificamos el tiempo. Muy bien, seguimos. Falla es la tercera forma, si te diste cuenta. Estabas aquí, borde divergente, o sea, la orogénesis se divide en 3, ¿no? Divergencia, que ya acabamos de ver, separación, convergencia, que acabamos de hacer. Nos falta esta transformante. Una falla es un error de movimiento. En lugar de separarse o de juntarse, se rozan de arriba abajo, que es gravity horse o inversa, o de desgarre. Estas fallas son partes de las dorsales o parte de las placas en subducción o divergencia que se ha roto de tanto moverse. Estos espacios chiquititos que se han roto son donde se originan los sismos. De todas estas fallas, hay una falla especial, que es la falla transformante, donde el roce de desgarre se ha hecho tan profundo que ha generado una cicatriz. Esta falla famosa es la falla de San Andrés, por ejemplo, que no es cualquier falla. Ahorita te voy a enseñar. Mientras voy colocando este video donde vamos a aprender qué es la falla de San Andrés, te voy explicando un dato muy importante. Debes haberte dado cuenta que todas las divergencias forman dorsales, pero hay una divergencia especial en África, que es la placa arábiga, que en lugar de formar una dorsal, se separa de una continental, que es algo extraño, que es la única especial, que formaría el famoso Valle del Rift. Es la única divergencia diferente. Después, todas las divergencias son oceánica con oceánica. Muy bien. Para complementar, vamos con nuestro video de la fallita. Sí, van a haber muchos terremotos en la vida, corazón. No te puedo mentir. Hoy justo nos toca ver ese tema. Vamos con la falla de San Andrés. Claro, yo no puedo dejar pasar ese tema, porque ese tema es súper interesante. La falla de San Andrés es la más grande del planeta y se encuentra situada en pleno cinturón de fuego, es decir, la zona que concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Esta cicatriz en la Tierra de 1.300 kilómetros de longitud es uno de los accidentes geológicos más peligrosos de nuestra Tierra. La serie de fisuras que la forman fueron creadas hace millones de años por el movimiento de dos placas en sentidos opuestos, lo que se conoce como falla inversa. El terremoto que tuvo lugar entonces se originó a 300 kilómetros del actual Golden Gate Bridge y Muscle Rock se encuentra encima de la falla. Hace millones de años, la placa del Océano Pacífico chocó contra la de Norteamérica y comenzó a hundirse bajo ella, lo que se conoce como subducción. Este movimiento frente al de la inamovible placa de Norteamérica hizo que la placa del Pacífico comenzara a deslizarse hacia arriba, provocando así una falla horizontal. Los científicos afirman que si los movimientos de la placa continúan su curso, dentro de 30 millones de años, Los Ángeles podría llegar a convertirse en un suburbio de San Francisco. El mayor seísmo registrado en la zona fue el Gran Terremoto de San Francisco en 1906, un terremoto de 7,8 en la escala de Richter, que provocó el caos en la ciudad y miles de muertes. No obstante,
Los expertos creen que el próximo seísmo será el más grande conocido hasta el momento, el llamado Big One. Un terremoto de 8 grados de magnitud que podría provocar hasta 18.000 muertes y colapsar los servicios médicos de Los Ángeles, sin contar con las más de 200.000 familias que podrían perder sus casas. El coste de este desastre se ha estimado ya en unos 25.000 millones de dólares y los científicos advierten que podría darse en un periodo de menos de 30 años. Tranquilos, respiren, no se asusten. Recién empezamos. Y verdad, ustedes van a ver todavía 2 temas juntos, el de diastrofismo y el de relieve en el Perú. Van a salir traumados de aquí, pobrecitos, mis chicos. Seguimos. Vulcanismo. Vulcanismo son 2 procesos que tienen origen tanto en la divergencia como en la convergencia. El vulcanismo por divergencia no es nada más y nada menos que la dorsal, que ya hemos explicado que es una dorsal. Y el vulcanismo por convergencia es el volcán tradicional, ¿no? Que tiene un cráter. El vulcanismo puede ser intrusivo o extrusivo. Intrusivo son las rocas ígneas. Existen 3 tipos de rocas: rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas ígneas son las que se han formado por magma. Las rocas metamórficas son modificadas por la temperatura en el interior de la Tierra o también por la misma meteorización. Y las rocas sedimentarias es la parte final de la erosión que hoy día vamos a ver. Estas rocas ígneas se clasifican en 2, filonianas y plutónicas. Las filonianas no son nada más y nada menos que aquellas que una parte ha salido a la Tierra, hacia la superficie, y otra está dentro de la Tierra. Mientras quienes nos interesan a nosotros son las plutónicas, las que nunca han salido. Por eso le dicen vulcanismo intrusivo o plutónico. Tenemos los lacolitos, que tienen forma de hongo. Estos lacolitos son los que han formado los cerros, los clásicos cerros que nosotros conocemos. La roca grande va saliendo, va empujando y forma un cerro. Los del fondo son batolitos, que forman los clásicos cerros regionales. Aquellos cerros que se forman en Chosica, de repente en partes de la cordillera de los Andes, aquellos que los vemos en Cieneguilla, San Juan de Origancho, algunos que dan la vuelta por todo el territorio. Esos son los clásicos batolitos. Los diques son tubos. Un dique muy famoso es el Morro Solar. Y los sills están echaditos, ¿no? Después, extrusivo es todo lo que sale de un volcán. Ceniza, lava, ya no se le dice magma, porque ya sale. Lava, geyser, humareda, fumarola, piroclastos, bombas volcánicas, que son rocas, ¿no? Y además va a contar 3 datos importantes. Las fuentes termales también son extrusivas. El volcán en sí, porque yo puedo ver el volcán y también puedo ver la dorsal. Todo eso cuenta como vulcanismo extrusivo. Y la actividad sísmica, como también te había avisado, el sismo inicia en la falla, es decir, en el roce. Este roce generaría la liberación de energía y la maxificación de ella también. La falla tiene 2 puntos, donde inicia el sismo y donde se siente, donde está tu casa. El hipocentro es donde inicia el sismo y se conoce como foco. También lo reconoces por la palabra profundidad. Y el epicentro es donde se reflexiona, ¿no? O se refracciona, perdón, el sismo. Se reconoce como epifoco también y aparecen las coordenadas. Es decir, cuando te hablan de un sismo con el hipocentro, describen el hipocentro, usualmente es a 40 kilómetros de profundidad. Y cuando hablan del epicentro, a 10 kilómetros a la ciudad de Lima.
En el hipocentro nacen las ondas primarias y luego las secundarias. Las primarias viajan rectas por medio sólido y líquido. Ellas pueden generar maremotos en otros continentes del cual han iniciado el sismo. Luego tenemos nosotros las ondas secundarias que viajan como una S. Ellas solamente viajan por medio sólido, no por medio líquido, así que usualmente pueden generar sismos a lo largo del mismo continente. Y en el epicentro, aquí aparecen las ondas terciarias. Las Rayleigh y las Love son las más peligrosas. En realidad las terciarias son peligrosas. Se considera una onda terciaria a aquella que destruye todo lo que está encima. Por ejemplo, si tú tienes una mesa con un mantel y tienes todas las cosas encimita y jalas el mantel y todo se rompe, eso es justo lo que hace la onda terciaria. Romper todo lo que está encimita. Las ondas, aquí están las ya vistas, secundarias y primarias. Y las Rayleigh y Love, estas son las Love y las Rayleigh son las que viajan en medio ondulado, que son las más destructivas de todas las ondas. Las ondas son captadas por un sismógrafo, quien arroja un documento llamado sismograma. Ellas miden la magnitud. La magnitud puede ser local o total. Local o total. La magnitud local usualmente es la energía que se ha liberado desde el hipocentro, pero no se sabe exactamente con cuánta fuerza llega al epicentro. Por otro lado, la magnitud total sí llega a medir la energía de cómo inicia y cómo termina. Estas dos magnitudes no se utilizan juntas, especialmente en el Perú. En otros países sí las usan juntas. Antes no existía más que la magnitud de Richter o local. Entonces, todo sismo era medido con esa magnitud logarítmica. Luego, a partir de los años 80, 90, aparece la de momento. Y en el caso del Perú se decidió utilizar Richter para los sismos leves y utilizar la magnitud de momento para los terremotos, ¿no? Que es así como se está utilizando en nuestro territorio. En algunos libros, especialmente por ejemplo en la PRE, se trabaja 6.5 como referencia, ¿no? Pero hay varios sismos de 6.9 que utilizan también Richter. Entonces, grábate ahí, ¿no? Sismo leve y terremoto más que todo. Si yo quiero saber los daños, ya no estoy buscando la magnitud, ahora estoy buscando la intensidad. Y la intensidad se mide con otra escala, ya no de magnitud total o local, sino con la de Mercalli modificada, que esta está en números romanos, a diferencia de las anteriores que son arábigos, y tiene su escala hasta 12 grados. El maremoto es un sismo en el agua, ¿no? Popularmente se conoce como sinónimo de tsunami. Al inicio, los japoneses crearon el término tsunami para hablar de la ola cuando llega al puerto, y el maremoto para hablar del sismo en el agua. Luego se comenzó a utilizar mucho como sinónimo. Pero, por ejemplo, en esta oportunidad que hubo la erupción del volcán, todos estaban diciendo, pero no fue tsunami, fue tsunami, ya. Lo que pasa es que un tsunami, que es la ola en sí, puede provocarse por un maremoto, que es el terremoto en sí, o la erupción. Como la erupción no es muy común, suelen todos asociar maremoto con tsunami. Y aquí están algunos de los sismos más fuertes en el Perú, pues el de Ancash, donde se entierra la ciudad de Yungay, ¿se acuerdan? En esa época no existía momento, por eso se usó para 7.8 Richter. En el de Ica, que también fue fuerte, ya 7.9, ahora sí ya utilizamos pues momento. Y por ejemplo el de Arequipa, 6.9, o el de ahora el de Amazonas, también se utilizan con momento si es que pasan la medida oficial. Muy bien, antes de pasar a la geodinámica externa, como ustedes saben, posiblemente haya un sismo. Esa es la de Ica, es que fue la de Ica, no fue en Lima. En Lima solamente se sintió una refracción, ni siquiera fue el epicentro acá. Se dice que para Lima ya tiene que haber un sismo, ¿no? Que es el terremoto.
Y el Tsunami ha pronosticado que este sismo, pues, sería muy fuerte. Bastantes veces, bastantes pequeños temblores. A veces que probablemente la asistencia que nos pone el rompemuelle. Es muy válido, pero... Muy bien, vamos a escuchar esta partecita para que sepan qué es lo que dice el IGP en base a los sismos. Suele pasar. Ahorita les voy a poner. Tranquilos. Supongamos que estamos trasladándonos en un camión, ¿no? Por cualquier avenida y encontramos un rompemuelles pues, de más o menos unos 30 o 40 centímetros de altura. Entonces, para que el camión pueda vencer ese rompemuelles, va a tener que acelerar muchísimo el motor. Va a acelerar hasta que en algún momento tanto acelera que va a tener que vencer la resistencia que nos pone el rompemuelles, ¿no? Entonces, ese muelle vendría a ser la zona que está acoplada y uno tiene que acumular esfuerzos y deformación para vencer la resistencia de ese acoplamiento, ¿no? Pero si antes del camión pasa una patineta o pasa una bicicleta, pues vendrían a ser los sismos de magnitud pequeña, ¿no? Que realmente no ayudan a liberar nada de la energía que en este caso podríamos decir que estamos asociando con el camión, ¿no? Entonces, el camión está acelerando tanto en este momento, obviamente, que probablemente pues esté generando sismos pequeños como el día de hoy o como el del día de ayer, ¿no? Y en algún momento tiene que presentarse un evento de magnitud un poquito mayor, ¿no? Justamente sobre ello, a pesar de que hemos sentido 3 sismos, ayer usted nos señala que son tan poco intensos que la verdad no liberan energía suficiente. ¿Qué magnitud debería tener el terremoto que tememos para que se libere la energía que debe liberarse en esta zona de tensión? Mire, si miramos con un poquito de cuidado la imagen que usted ha mostrado para la región central de Lima, el área de color rojo, sí. Usted se va a dar cuenta que la parte inferior, el área no se hace completamente elisoidal, sino hay una especie de estrechamiento, vacío cerca de Pisco, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión que el sismo de Pisco del 2007 ha liberado el 20% de la energía que está acumulada en toda esa zona. Entonces ya se puede dar cuenta, ¿no? Un sismo magnitud 8 solamente ha liberado el 20%, wow. ya ha descargado la energía de esa zona vacía que está frente a Pisco, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que pensar en varios eventos de magnitud 8 para que realmente se logre liberar toda esa energía. Claro, y incluso ya que hemos hablado, mencionado Ica, Pisco, toda esta zona, digamos, suelen tener bastantes pequeños temblores. A veces nosotros ya ni lo reportamos porque son bastante frecuentes, ¿no? Bueno, hay una cosa muy cierta, en toda la costa peruana, la región sur, ¿no? Y la región centro son las que tienen mayor frecuencia de... Muy bien, y ahí podemos ver en la imagen claramente que la que tiene más energía acumulada es Lima. Entonces, por eso él manifiesta que para que Lima libere su energía tiene que tener aproximadamente, mira, si tú calculas un sismo, unos 4 sismos o 5 de 8.6 y se libera la energía total. Para eso tendríamos que tener 5 terremotos. Cosa que esperemos no se den, pero a la vez es necesario que también se den, porque si no la energía se va acumulando más. Vamos ahora con las fuerzas externas. Ya falta poco, chicos. Pobrecito. Y techo, nuestra casa se va a caer. Imagínense, no. Seguimos, chicos, seguimos. Tu calamina, nuestro cerrito, nuestra chocita, nuestro adobe se cae. Ahora vamos con la parte un poquito más bonita, ¿no? La parte externa, la dinámica externa, que es la erosión y la meteorización. Estos dos procesos se encargan de modelar el relieve. El relieve ya formado por la fuerza interna es modificado o perfeccionado por la geodinámica externa. Vamos a encontrar aquí los procesos complementarios del vulcanismo, ¿no? De las rocas ígneas vienen las rocas metamórficas que cambian de forma por la temperatura interna o por meteorización, y la erosión, que son las rocas finales. Ahorita vamos a entender todo eso.
Empezamos por la meteorización. La meteorización no es la fase número 1 de la erosión. Son dos procesos diferentes, pero van de la mano. Es decir, no hay erosión si no hay meteorización primero. La meteorización se da in situ, en el lugar. ¿Eso qué significa? La roca, por ejemplo, sale del volcán, cae en la superficie y allí donde cae se modifica. ¿Por qué la roca cambia de características? Es muy sencillo. Si tú te levantas de dormir y abres una refrigeradora, puedes hasta perder la vida. Entonces le pasa lo mismo a la roca. La roca en el lugar sufre diferentes cambios, procesos, por lo cual se ve destruida. También le puedes decir intemperismo al proceso de meteorización, aunque se conoce como un proceso cero, en realidad lo utilizan de sinónimo. Hay dos tipos de meteorización, mecánica y química. La física o mecánica corresponde a la ruptura de la roca, si te das cuenta, está rota, ¿no? Mientras que la química es al cambio de coloración y a la pulverización. Vamos a empezar con la meteorización mecánica o física. Utilizamos los verbos fragmentar, romper, partir o dividir, que nos hacen pensar, obviamente, en el rompimiento de una roca. El término que se utiliza para el final es clastia. Por ejemplo, si es la temperatura, termoclastia. Que significa temperatura. Si es la sal, haloclastia, sales. Si es el hielo, geoclastia. También le puedes decir gelifracción, el hielo. Y si son los animales, bioclastia, seres vivos o plantas. Por ejemplo, ¿cómo actúa la temperatura? Como si fuesen nuestros poros, dilatando los poros. Nuestros poros se abren y cierran si están frente al calor o al frío, que es la piel de gallina. A la roca le pasa lo mismo. La diferencia es que la roca no tiene piel, entonces la roca no se va a estirar, no se va a arrugar, simplemente se va a romper. La sal funciona como si le estuvieses echando sal a una carne, la estuvieses disecando. Cuando la carne estaba sin sal, no la podías deshilachar. Cuando le echas la sal, esto se hace más sencillo. No están las sales, entonces. Eso le pasa también a la roca cuando pasa por mano de la sal. Crioclasia, el hielo. Si tú pones un recipiente en la nevera y cuando lo sacas era de plástico, a veces se rompe hasta el plástico, ¿no? Por la cantidad de tiempo que ha estado de repente expuesto al hielo. Le pasa lo mismo a una roca. En las zonas polares, la roca se parte con todo el hielo. Y la bioclastia lo hacen los seres vivos a la hora que los animales cuando construyen sus madrigueras rompen las rocas o las raíces de las plantas. También suelen hacer ellos. Una meteorización física, para que más o menos me entiendas, es como cortar una serie de hojas de colores en pedacitos y mezclarlas. Al final, si yo te pido que vuelvas a unir los pedacitos, lo vas a hacer, porque vas a reconocer el color de cada hoja. En cambio, la meteorización química es una pulverización, es un cambio de color. Es como quemar la hojita, ¿no? La quemas y ya no vas a reconocer cuál es la ceniza de cada color. Es imposible. Aquí se utiliza el sufijo ción. Si es el agua, hidratación. Si es el carbono, carbonatación, que suele darse en las rocas calizas, calcáreas, como le llaman, o
en las cuevas, ¿no? Que es lo mismo. Y la oxidación, que obligatoriamente pues es el cambio de color. Cambio de color. Aquí está la biológica. La biológica son los mismos animales, las mismas plantas que pueden hacer las dos cosas, tanto física como química. En algunos libros la asocian y le ponen biológica y en otros lo separan, cada proceso en químico y mecánico respectivamente. La erosión es el movimiento de la roca ya fragmentada. Siempre que quieras recordar a qué se está refiriendo, piensa en el clásico juego de la yenga. Es el que tú pones las piecitas de madera, ¿no? Las piecitas ya cortadas, una sobre otra, y luego se supone que tienes que mover alguna piecita, y esta piecita luego colocarla arriba, ya. Imagínate que tú quieres mover esta pieza, ¿no? Entonces yo elijo esta pieza, y lo que hago es con mi dedo aflojar. Luego lo llevo hacia acá arriba y la dejo aquí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La meteorización sería la empresa. Tú no compras la yenga entera en la madera y luego la cortas. La yenga ya viene cortada. Tú solo te encargas de armarla. Esa sería la meteorización. En el caso de la erosión, empezaría desde que elijo una pieza. Desde que elijo una pieza y la comienzo a tantear con mis dedos para poderla mover. Eso sería la fase número 1, entonces, que es la desagregación o desgaste. Cuando yo con mi mano muevo la pieza hacia arriba, estoy haciendo transporte. Y cuando la dejo arriba, estoy haciendo sedimentación, que es el depósito, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionaría esto? Es muy sencillo. Yo voy a imaginar aquí mi roca partida. Mi roca partida ya fue partida ¿por quién? Por la meteorización. Viene un agente, el agente puede ser el agua o el aire. Quiere levantarlo, pasa varias veces hasta que lo afloja, como tu dedo, igualito. Luego se lo lleva y lo va a dejar aquí. Entonces la roca se va a ir montando, formando un solo relieve, uniéndose. Por eso se llama sedimentación. Se sedimenta, se queda ahí. Y su fuerza es la diagénesis. ¿Qué es la diagénesis? Una fuerza que va a pegar el relieve al suelo. ¿Para qué? Para que no se vuelva a desarmar. No se supone que uno no arma relieves a cada momento, sino que si yo formo una duna, si el viento forma una duna, esta duna no se puede desarmar, cosa que sí va a pasar con el juego de la yenga, que la torre se puede caer varias veces. Hay tipos de erosión. Tenemos erosión fluvial, que es el río, erosión marina, que es el mar, erosión glacial, que es el hielo, erosión eólica, que es el viento, fluvial, que es la lluvia, y erosión kárstica, que es el agua subterránea. Luego, me voy a quedar con la primera parte y con la última parte. Regreso entonces aquí. Aquí. Si yo tenía rocas en este espacio y ya las he movido para acá, ¿qué me ha quedado aquí? Obviamente ya no están las rocas, me queda un hueco. Y las rocas que estoy dejando al final que generan una elevación o abultamiento. Eso va a tener nombre. El hueco se va a llamar relieve por degradación o denudación y el pocito de relieve se llamaría agradación o depositación. Entonces existen relieves por degradación o denudación que son huecos y relieves por agradación que son elevaciones. Los valles en B son huecos formados por el río, por eso es fluvial. Los meandros son las curvas, ¿no? Un valle en B efectivamente es donde pasa el río debajo, en la parte de una quebrada. Yo tengo las montañas que son los cañones, luego aquí está la parte baja de la quebrada, el río pasa y efectivamente forma un valle en B. ¿No? El cañón es la parte de arriba. Tenemos el meandro, que es la curvatura, el valle en U, que se da entre las montañas en los deshielos. Efectivamente, entre las montañas tienes una U. Abra es la carretera que se da de región a región. Por eso también es glacial, igual que el valle en U. El bosque rocoso es eólico. El viento pasa varias veces sobre una roca y le cambia la forma. Los acantilados son las elevaciones que van hacia el mar, como las que están en Ica. Península, cabo y punta, lo que te estaba explicando hace un momento. Golfo, porción de tierra
que se hunde a causa del mar. Estrecho, hueco entre los continentes. Caverna, una cueva, ¿no? Caverna, cueva o gruta. Y cárcava son agujeros formados por la lluvia. Es así. Valle F, meandro F, cañón F, F fluvial. Valle Yabres G, glacial. Bosque eólico, bosque rocoso es eólico. Acantilado, península y golfo es marino. Estrecho y marino y glacial, porque también hay separación entre rocas. Caverna es kárstica, agua subterránea. Y cárcava es con la lluvia, fluvial. Por eso dice la P. En cambio, aquí son depósitos. Un cono de eyección es el final de un río como si fuese un abanico donde se amontonan todos los depósitos. Una terraza, un mini continente. Una delta es la terminación de un río como si fuese una mano. Allí se forma un pantano. El único río en el delta del Perú es el río Tumbes. Una morrena es el depósito final de un glacial, depósito. Duna, montaña o colina de arena. Médano también, pero pegado un poquito más al mar. La duna tiene pura arena y el médano tiene rocas al medio. La playa es el depósito de la arena, no es el mar, sino es donde tú colocas tu orilla, no esa es la playa. Tómbolo es una isla con un istmo, con un camino. Y en el caso de las cuevas, la parte de arriba es la estalactita, la parte de abajo es la estalagmita y la unión sería el estalagnato. Todo eso lo tengo en una imagen que te lo voy a enviar ahorita para que no sufras a la hora de recordar información. Claro, acá está, aquí está. Todo eso lo tienen, todo eso lo tienen. Solo necesitan los relieves. A ver, necesitan eso de aquí. Y acá está el cuadrito ya marcado. Es lo mismo. Listo. Ahora, continuamos donde nos habíamos quedado. Ya estamos acabando. Este de aquí es el resumen de la primera parte. Mira, acá está diastrofismo, vulcanismo, seísmo. Aquí está el sismo, acá está la corteza, está todo. Y este es el resumen de la derrita. Meteorización y erosión. Tipos de erosión y los tipos de meteorización. E incluso con el ejemplo para que te acuerdes. Mira, temperatura, poros, aloclasia a la carne, piroclastia a la refrigeradora. Para que no te olvides. Ahí está. Ahí está todo complementado porque esa diapositiva ya la tienen desde antes. La nueva también se les acabo de mandar. Continuamos, bellezas. ¿Cuál otro link, Leslie? ¿Hay otro link, Leslie? No, Leslie, no hay otro link. ¿Sí hay? Profesora, buenas noches. Dime, tesoro. ¿Qué tal? Leslie le habla. No aparece otro link todavía. A ver. Ya la vi, pero tiene otra hora. Es que creo que estamos en el link que termina a las 11. No, este link es el que termina a las 8:30. Lo que pasa es que no tengo bien claro porque este link de programación dice cívica de 8 a 9:30. Y el otro link... La semana pasada teníamos un solo, la semana antepasada y ahora teníamos un solo link, Leslie. Sí, disculpe, entonces ahí ha sido un tema de programación. Ahora estamos partidos en dos, entonces. Sí, por favor, para que sea más sencillo la grabación por curso. Ya, perfecto, pero seguimos en geografía, Leslie. ¿Me paso igual a cívica? ¿Van a continuar haciendo geografía todavía? ¿No se va a desarrollar cívica? ¿O luego se va a hacer?
Sí, o sea, ahorita vamos a hacer cívica, pero termino geografía rapidito y nos Ah, sí, pasamos. no hay problema, Miss, no hay problema. Pueden terminar geografía en el otro link por fin para poner la grabación. Ah, ya, perfecto, Leslie. Ah, Muchísimas gracias. listo. Nos vemos al otro link, chicos.